Cuando piensas en Chanel, piensas en lo intocable. El Little Black Dress, el Number 5 y bolsas que suben de precio como si fueran acciones. Pero Chanel no siempre fue intocable. La Maison sobrevivió su capítulo más oscuro, la vinculación de Coco con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Y aún así, de esas cenizas renació como uno de los imperios de lujo más grandes del planeta, posicionándola actualmente como la segunda marca de lujo más grande. Hoy enfrenta otra crisis. En 2024 Chanel cayó 4.3% en ventas y 30% en utilidades. La razón es que China frenó. Los consumidores se cansaron de subidas de hasta 86% en bolsos icónicos y Hermès le está ganando la batalla con su estrategia de escasez inteligente. La pregunta es, si Chanel pudo superar su pasado más polémico, ¿será capaz también de regresar a los años en que ventas y utilidades crecían al mismo ritmo que el precio de sus bolsas carísimas? ¡Ay! Yo soy Maca Arriba. Yo soy Rosa Laura López, esto es Chisme Corporativo, el podcast de negocios más divertido, más chismoso y más profundo de habla hispana. Acuérdense que nos vemos todos los martes en todas las plataformas de streaming y en YouTube. Y, por favor, Campanita, campanita, campanita. oye, me encanta. A ver, no sabía buen nada de episodio. Chanel. Es un gran episodio. Sí. No, a la banda de chismosos de toda la vida les encanta el lujo. Les Hermès encanta. fue un capítulo que les fascinó. Si Les no lo han encanta visto, se regresan a ver Hermès. el consumo en general. Les gusta creo. el consumo en general. Eso me preocupa. ¿Por qué? No, bueno, eso no significa que consuman. No sé, yo creo que sí. Chanel. Oye, yo creo que sí. Oigan, ¿a poco consumen mucho Chanel? Sí. No sé si mucho Chanel, pónganos ahí. Pero te voy a decir algo, creo que no sabía el why now, o sea, no sabía por qué hoy estaban mal en ventas. Me daba la percepción, y ahí te va, porque siento que últimamente no veo conversación alrededor de Chanel de nada en redes sociales. En general empiezas a ver, siempre hay algún tipo de conversación en Bloomberg, en lo que sea, de qué está pasando con Hermès, qué está pasando con Louis Vuitton, pero con Chanel no ponen mucho. Ya. Entonces, eso para mí, ese silencio significa que hay poco foco en el tema de PR en el mundo de los negocios y eso siempre afecta. Porque para mí es un ciclo completo. Entiendo que no es necesariamente consumo, no es de que yo no sigo muchas cuentas de moda ni nada, pero No, pero creo que aparte de no este se nivel está de lujo, hablando de eso. sí es un poco el mercado. La Totalmente. gente que lee de negocios, que habla de Totalmente. negocios, tal, pues es la gente Y no, afluente, ¿no? y no O sea, pinta. O sea, no teníamos sí. mapeado hacer un episodio de Chanel en todo el primer batch que hicimos de lujo. Claro. Nos echamos el LVMH, nos Pero echamos a ver, Hermès. es la segunda marca de lujo más grande del mundo después de Louis Vuitton. Sí, total. Y no está tan lejos. O Y sea, no está tan lejos. por ahí traigo los números Ahora, y no los quiero decir mal, pero creo que la historia es más interesante que la empresa. Ese es mi punto de vista. sí. Como que yo no sabía mucho de la historia de Coco Chanel y sé que hay series y libros y tal. Me dio risa que toda la percepción de todo el mundo es que es súper mentirosa y que la historia que cuenta Pero no es percepción. no es O sea, factual. realmente su historia no cuaja con lo Con que nada. ella contestaba en entrevistas. Sí. Porque ella se avergonzaba de su infancia. Porque, claro, era de unos orígenes muy humildes. Y no solo humildes, creo que muy feos en cuanto a valor de la persona. O sea, no teníamos que comer, es me abandonaron, no me querían, X. ¿sabes? Como humillantes un poco. Sí. Y creo que eso le costaba mucho. Pero también mentían lo que sea, o sea, mentían la Sí. historia del perfume, mentían la historia Claro. de cómo se le ocurrieron los sombreros. Entonces, ya desde aquí les vamos a decir que esta fue una historia complicada de cuajar en eso, en Sí, facts. y que a lo mejor algún fact Está mal. es una versión acá, la encuentran diferente en otro lado porque hay Miles. 5 versiones de cada cosa, entonces Es una locura. complicado. Sí. Ahora, vamos ahí. A ver, Contexto. como tú ya dijiste, es, o sea, la segunda marca de lujo más importante. Definitivamente símbolo de lujo y de elegancia a nivel mundial. O sea, si la gente piensa en algo elegante, sí estuvimos aquí preguntando a la chaviza
y se ha diluido esa percepción. O sea, se ha vuelto una marca un poquito vieja. Sí, o sea, mi percepción Es que es elegancia máxima, ¿no? elegancia máxima. El trajecito de tweed, la bolsa Chanel es elegancia Hermès máxima. y Chanel al nivel. Sí, Esa al es nivel. mi percepción, pero igual Pero yo ya somos soy señoras. una tía. Ajá. La chaviza dice, Sí. está medio viejo este asunto. Sí. Empezó haciendo sombreros en París, pero luego se expandió rápidamente a la alta costura y a los perfumes, que luego vamos a ver que fue un macro éxito. Ella se hizo muy famosa por desafiar las reglas de la Belle Époque. Y no solo ella a través de la moda, sino ella como persona y ella de lo que representaba, ¿no? O sea, vamos a ver que casi que era vista como una curiosidad en la alta sociedad y eso me encantó. Es un imperio, opera más de 600 boutiques en todo el mundo, tiene presencia en 100 países y emplea 36.500 personas. En 2023 alcanzó ventas de 19.700 millones de dólares y aunque sí cayó, como justo lo que estabas diciendo al principio, llegó a 18.700 millones de dólares. Es la segunda marca de lujo más grande del mundo, solo detrás del Louis Vuitton. La utilidad operativa cayó alrededor de un 30% y para mí este es el foco rojo. Claro. Este es el verdadero Total. foco rojo, ¿no? Porque Total. luego vamos a ver que, como siempre decimos cuando hablamos de retail, del comparativo mismas ventas, la realidad es que no tenemos el número de productos que se han vendido, pero han caído. No. Han caído sí es un foco significativamente. preocupante, creo yo. Ahora, la realidad es que es de las pocas marcas que sus activos no se deprecian, sino se convierten en activos aspiracionales. Y en algún punto hice algún análisis de si las bolsas eran una inversión o no. Ya saben que creo que no, pero sí hay un par de bolsas de Chanel que sí lo son. Y de Hermès, ¿no? Un par. ¿O no? No. La Ah, realidad las es que Hermès no. no. Las de Hermès no. O sea, sí hay algunas de edición especial, pero como el acceso, o sea, chance Kylie Jenner sí tiene una, pero como más a nivel comercial, si tú te dedicaras a revender bolsas, no son buena inversión. Y hay un par de bolsas de Chanel que sí, pero eso está por acabarse y tú lo vas a platicar. Ahí está el show. Ahora, la más famosa, que no sé si es 2.55. Sí, esa es como la icónica. Ajá, pero se dice 2.55. 2.55. 2.55, no sé. Fue la primera que las mujeres podían cargar en cadena en vez de en la mano. Y ese era un statement cultural del tiempo, porque primero ella era clave con la comodidad. Y luego lo vamos a ver. Era mucho como que su ropa era cómoda, no era tan estructurada, ¿no? El sombrero no era gigantesco, era chiquito y esto era como, más bueno, funcional. tenemos cosas más que hacer que cargar la bolsa. Sí, También y queremos usar las manos para otras cosas. Justo, o sea, como que Me somos encanta. más que trofeos las mujeres. O sea, Somos más que también trofeos. hacemos cosas y necesitamos las manos para cosas, Sí. no solamente para pararte al lado de tu hombre Y existir. y existir con una bolsa en la mano. Ahora, chécate este dato. Esa bolsa pasó en 2010 de costar $2.850 a en 2022 $10,000. Eso sí es una inversión, pues la vendes en 10,000. Es que y no si es la una inversión, compraste, es una buena apuesta. O sea, Es una buena apuesta, pero es un gasto. ¿Ok? El lujo es un gasto. Ahora, el modelo de Classic Flap, que ese sí lo conoce todo el mundo, yo creo, costaba 5,300 en 2017 y alcanzó 10,800 en 2024. O sea, es un Sí. madrazo. que Es el sí. doble. Ahora, implementó al menos 6 aumentos de precio desde la pandemia. Entre 5 y 15% por modelo. cada aumento. Cada vez. Para proteger los márgenes y reforzar la exclusividad. Yo no creo que haya sido ¿Sabes por buena qué lo hizo? estrategia. No, ¿sabes por qué lo hizo? Porque el número de ítems que estaban vendiendo estaba cayendo. También. Eso, la inflación subiendo, los costos subiendo, el tema de los aranceles. O sea, creo que se juntan muchos conjunto. factores y ellos, en vez de ser creativos y a lo mejor sacar otro tipo de productos, ir a la Gen Z, o sea, como que en vez de ir por ahí, Le suben, les suben el precio, que siempre es como el recurso más fácil al cual acudir. Y es muy cortoplacista, porque Pero es después muy se te cae el cortoplacista, chistecito. exacto. Ahora, de bolsas, Chanel vende entre 250,000 y 300,000 al año. Es un buen. De pura bolsa, hoy. Para ponernos como en perspectiva de precios con otras bolsas de lujo, la Birkin, ya dijimos que la Classic Flap vale como unos $11,000, ¿no? Por ahí. La Birkin vale entre $12,000 y $15,000. La Prada Galleria entre $3,500 y $4,000. Entonces, o sea, compite
con la la Chanel. más alta, La Birkin. la Birkin. Que además la Chanel no es artesanal, no es como la Birkin que trae todo este deal de que los artesanos. O sea, Bueno, y ahora ya vimos que todo lo hacen en China, igual que H&M. gracias igual TikTok. Que, sí. Ahora. Gracias chinos de TikTok. Sí, exacto. Ahora, otras innovaciones culturales que hicieron muy famoso a Chanel fue el traje de tweed. Para mí piensas en Chanel y piensas en ese Yo igual. trajecito de tweed. ¿A poco no? 100%. El saquito, ahorita está regresando esa moda, no sé si te has dado cuenta, como que en ¿Ah, sí? Zara y así empiezas a ver ese vibe. Y para mí es un vibe Chanel 100%. 100%. Sí. El Little Black Dress, que aunque ella lo marketeó, no necesariamente, o sea, escuchamos un podcast que decía, güey, claramente existían otros vestidos Justo. cortos negros, ¿no? No es como que ella inventó el vestido corto negro, pero inventó el concepto marketero del Little Black Dress, como todas las mujeres necesitan solo un vestidito negro Que te salva de todas. que te salva de ir casi que del trabajo a la noche, ¿sabes? Digo, en ese momento no era, ¿verdad? Pero, Oye, o sea, a la comida de líderes con tu a la mochilita. comida de líderes con tu mochilita. Tú vas Perfecto. del podcast a la comida de líderes a dar una conferencia, a dar un evento. Y luego, pues sí, Pum, 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 en tu jumpsuit. no Pum, entendiste pum, el vibe, no entendiste el vibe, No no vienes entendiste el al caso vibe. en la comida, pero bueno, tú traes tu vestidito Chanel Little no Black estaría Dress. orgullosa de ti, Denise. Déjame decirte eso. Ahora, el perfume para mí, Chanel número 5, es la joya de la corona. Sí. Se lanza en 1921. Fue el primer perfume creado por una casa de moda. Ella inventó ese concepto y una industria. Llegó a representar en su pico entre el 40 y el 50% de las ventas totales de Chanel. O sea, mantenía la empresa. De hecho, mucho tiempo, ya lo vamos a ver en la historia, mantuvo a la empresa. Y a ella. O más bien a ella, A porque ella. la empresa era inexistente por un Exacto. tiempo. Sí, Sí. la mantuvo a ella. Sí. Ahora, hoy, o sea, los perfumes, que tiene varios, representan entre el 20 y 30% de la Y facturación. belleza. Y belleza. O sea, skincare, Que no les ha pegado no mucho. sé, maquillaje, o sea, no sé qué Tienen tan relevantes maquillaje, sean. sí, pero no es muy relevante. No es- No salen los datos como el detalle. Sí, justo. Pero no, fíjate que no es muy relevante. La Ya. verdad es que nunca lograron, como que sí se introdujeron en esta ondita Dior, cuando Dior y todas las marcas de lujo sacaron maquillaje, pero sí se quedaron un poquito más atrás que las demás. Ya. Ajá. Sigue siendo el perfume Chanel número 5 más vendido de la historia, con más de 100 millones de unidades vendidas desde su lanzamiento. No. 100 locura. millones. A ver, ¿te gusta el olor del Chanel número 5? A ver, la verdad, se me hace elegante, pero sí se me hace demasiado de señora. Antiguo. Antiguo. A mí también. Pero ¿sabes qué? Me está regresando. ¿Sí? Sí. Esa es la edad. Es la edad. Es la edad. Más bien me está llegando. Ujú. Sí me están pegando los 40. Sí. Estamos ahí. Estamos ahí, güey. Ahora, chismeanos o sea, la Lo historia bueno, de ella. Me lo bueno. encanta, güey. Vuelvo al disclaimer que ya hiciste, Sí. que es que ella mintió mucho sobre su infancia. Entonces, Mucho. la información que tenemos es, fíjense qué chistoso. Ella trató de contratar a muchos como biógrafos, o sea, que escritores que le hicieran su autobiografía, pero se peleó con todos. Claro. Porque claro, cuando la interrogaban, pues obviamente, a ver, si alguien va a escribir tu biografía y además en primera persona, Claro. o sea, va a escribir por ti, pues tiene que saber todo de ti. Entonces la entrevistaban y nada hacía sentido con nada. O sea, las historias no cuajaban, porque todas eran mentiras, ¿no? Claro. Y como que la información que se tiene oficial es como la unión de todos estos cuates que fueron como uniendo las piezas y decir, no, a ver, esta es la historia real. Y obviamente documentación, o sea, Claro. no sé, digo, que si en el orfanato pues había documentos Claro. de su pasaporte y su no sé qué, no, pero como que, entonces son como piezas unidas. O sea, es una historia ahí interesante. como complicada de armar. A ver, voy a hacer otro disclaimer. Creo que el número, o sea, como lo más de corporativo que vamos a tocar ya lo pasamos. O sea, casi este episodio es chisme. Es la historia de Chanel. Sí, literal. Digo, y luego, pues, ¿qué Digo, está hay pasando algunas ahorita? cosillas, Un poco, pero pues poco. pero Más chisme que más corporativo. chisme. Ujú. ¿Quién es Chanel? Chanel, como todos pensamos que se llama Coco, no se llama Coco, se llama Gabriel. Nace en 1883 en Saumur, La France. La France. La France. Y su mamá era una lavandera en un hospital de caridad de la zona y su papá era un vendedor ambulante. Ahora, sus papás no estaban casados. Que era Eran en esa amantes. época un desastre. Sí. Ahora, el señor era un vendedor ambulante que cada que pasaba por el pueblo embarazaba a la mamá.
Entonces, no están casados, no tienen un matrimonio oficial, pero sí tienen 6 hijos juntos. Interesante. Es algo muy extraño. Diría el Chicharito. Pero el Chicharito no aprobaría esta No situación. aprobaría esta situación. A ver, básicamente veo algo de los inicios un poco de Coco 100%. en esta historia. Ya vamos a ver por qué. Ahora, la mamá muere cuando ella tiene 11 años. Entonces, imagínate, ¿sí? En friega se echó 6 hijos, la mamá. Se hubiera echado más. Sí, sin duda. O sea, sin duda. Y el papá, la es que no te podría decir que las abandona porque nunca estuvo ahí, pero pues no se deja hace de ir a cargo cuando embarazar. se muere. Entonces ya nunca se vuelve a aparecer, ¿no? Y entonces internan eran 3 hermanas en un orfanato, ¿ok? Y los 2 hermanos que quedaban se van a trabajar a granjas. No me suma. O sea, 3 hermanas y Chanel y 2 hermanos. Ajá, son 6, ¿no? Ahora, esto es horrible, lo que te voy a contar. Ese orfanato estaba dividido en 2. O sea, todas eran como niñas que habían abandonado en el orfanato, pero la mitad, sus papás mandaban dinero. O su familia o O alguien, sus ¿no? tías, El o sus tío o alguien, abuelitos, ajá. o sus tal. Y la otra mitad eran las que de plano, o sea, no tenían familia, no tenían quien viera por ellas. Y pues las hermanas de Chanel, y ella, o sea, las hermanas Chanel, eran de ese lado. Y sí se les trataba diferente a los 2 lados del orfanato. Ahí está hasta los 18 años y aprende a coser. Ahí. Sale a los 18 años del convento del orfanato, se va a un internado religioso en Moulins, porque ahí residían sus abuelos. Ahí vivían los abuelos paternos. Y como que de alguna forma pues era como que tuvieran Está cerca. algo cerca. Okay. Y ahí se vuelve costurera. A ver, la confección era uno de los oficios más comunes para este tipo de chavitas. Muy mal pagado, muchas horas, o sea, mucha explotación, pero pues era como que el oficio típico de una niña que pues no había estudiado, que no tenía para dónde, ¿sabes? Era como muy típico. Y pues ella la verdad que no estaba tan contenta. En ese entorno conoce a una tía muy joven, del parte del papá, que se llama Adrián. Y ella se vuelve su amiga. Y juntas entran al mundo de los cabarets. Esta época no es como que querías bailar en el cabaret. O sea, si cantabas y bailabas en un cabaret era porque pues, no tenías otra opción un poco, okay, ¿no? Y para Chanel era o ser costurera y que me paguen 3 pesos o ser cabaretera. Ser cabaretera y la verdad que me vaya mucho mejor. Y pues la verdad es que peor es nada, ¿sabes? Como... hay una frase muy famosa de Coco que dice, lo único bueno del amor es hacer el amor. Lástima que se necesita un hombre para hacerlo. Y eso te dice mucho. Chanel no tenía como estándares éticos de castidad así muy fuertes. O sea, ella se acostaba con todos en el cabaret. Chistoso porque eso la llevó a mucho de su éxito. O sea, ella empezó a conocer hombres ricos, millonarios, bien posicionados, que conocían a la sociedad, porque se acostaba con ellos en el cabaret. Uh-huh. Y entendió bien el juego. A ver, no tenía con qué jugar. Era 1900... ¿De qué estamos hablando? Pues ella nació en 1800. Ajá, o sea, estamos hablando 1905, 6. Sí, o sea, y yo creo que no tenía alternativas. O sea, yo creo que cuando esa es tu situación, o sea, claro, es, pues voy a salir adelante como sea. O sea, yo creo que ella, desde que nació, ha luchado por sobrevivir. Sí, y un poco ese era como su recurso. Y se dio cuenta que así hacía lana y que así podía ir metiéndose a una sociedad a la que ella no pertenecía y que a lo mejor podía llegar a ser parte. Y que le llamaba la atención, o sea, esa era una realidad. Claro. Sí. Ahora, ella, a ver, en el cabaret, una de las cosas más importantes es que sepas cantar. Chanel cantaba muy mal. Que siento que es una característica de ella, ¿no? Porque si dices, a ver, de chica aprendió a coser, pero la realidad es que no era como otras casas de moda donde el fundador era un mago de la costura. No. No, o sea, ella como que sí aprendió a coser, pero su fuerte no era la costura. Creo que saber coser le permitió poder hablar con las costureras que hacían el trajecito.
pero no es que ella fuera la que cosía ya en Chanel, ¿no? Ahora, ella no sabía cantar y era uno de los requisitos más importantes cuando eras cabaretera. Claro, por supuesto. Pero ella era tan encantadora, tenía una personalidad tan espectacular y los clientes la querían tanto, pues por el otro tema, lo que pasaba tras bambalinas, que la mantuvieron y le dijeron, mira, tú puedes cantar estas 2 canciones que son las más fáciles y las que no te salen tan mal. Y una de las 2 canciones se llamaba algo que tenía que ver con Coco, espérame, Kikabu Coco, dans le trocadero. Y entonces, whatever that means, trae Coco en la frase que les acabo de decir, y entonces le ponen Coco. Y ahí nace Coco Chanel. Me encanta. Ahora, ella entiende que lo que le gusta es el lujo. Esa es la realidad. O sea, mi perspectiva de ella es que vio que la vida que ella quería se podía acceder a través de todos estos hombres con los que se acostaba. Sí. Y dijo, nada más que tengo que escoger a los correctos, que hasta para eso hay que ser inteligente. Pues, ¿no? Muy. Y no solo se escoge a los correctos, Y se no escoge que no al sean correcto. amigos. Claro, no, O sea, no, lo como tiene que hay muy bien que- manejado sí. la Coco. Etienne Balsan. Etienne Balsan era un multimillonario heredero que le encantaban los caballos y era muy cool el Etienne Balsan. Y no hacía nada. Más Y que no hacía montar. nada más que montar y existir y Sí. ser Rico. rico, ¿no? Padrísimo por Y él. tener muchas amantes. Y tener bastantes amantes. A ver, ella, o sea, Coco era la amante número 2. Ajá. ¿Por qué? O sea, porque la realidad de las cosas es que físicamente Coco Chanel no era guapa No. y no tenía los atributos físicos de lo que se consideraba guapo en ese momento, como que era más curvas, como que más voluptuosa la figura, y Coco era flaquita, era una figura como muy Chaparrita. de un, como que decían esta boyish figure, ¿no? O sea, como No era piel blanca. no era piel blanca, era como este cuerpecito de niño de 10 años. Sí. Y entonces, pues no la podías tener del amante número 1, porque el amante número 1 pues tenía que ser guapa, elegante, todo el mundo sabía Caer que era el tu amante güero. número 1. Era Francia, también las cosas ahí son distintas. Y la amante número 2, pues era Coco. Pero lo que ella tenía es lo que tú decías, que era Única. única, era súper interesante. Me puedo imaginar que el Etienne estaba súper aburrido y pues Coco tenía una vida interesantísima y mentía y estaba en el cabaret y luego, ¿no? Imagínate. O sea, El Etienne era- seguro con pura. Pues, una vida rutinaria, vamos a decir. Ajá. Montaba diarios. Aburrido. Sus amantes, seguramente, pues muy guapas, pero no. O sea, ni de cerca Sí. lo divertidas y la conversación que seguro esta mujer tenía. Claro. O sea, imagínate a Coco Chanel. Que además, a ver, se sabía que Coco Chanel era la amante de Etienne y a todo mundo le llamaba mucho la atención porque decían, güey, ¿qué le ve? O sea, Claro. no entiendo. Y entonces ella se volvió como una peculiaridad dentro de la alta sociedad, porque lo que hizo el romance con Etienne fue que ella conociera la alta sociedad. Ella y Etienne nada, o sea, no es una historia de amor de que ella el amor de su... No, nada que ver, no va por ahí la historia. Yo pensé que al principio sí. Cuando lo empecé a escuchar dije, chance este era el amor. No, No, eso no era... el siguiente es el amor El siguiente verdadero. es el amor verdadero. Entonces, la mete como en esta alta sociedad y la ayuda a establecer un negocio de sombreros. O sea, básicamente no solo la mantiene, sino que también la ayuda con el negocio. Que eso Y se me hace. a todo dar. Wow. Pero además, como les causaba tanta morbo porque Coco era la amante de Etienne, entonces todo el mundo iba a conocer su tienda de sombreros y le compraban sombreros. Claro. Porque querían ir a verla a ella. ¿Quién era Ella ella? era ¿Quién la era marca, esta? ¿sabes? Sí. Entonces, cortan, pero bueno, pues como que cuentan que cortan, y justo ayer lo discutíamos, porque como que a Etienne ya no le gustó que le fuera bien en su negocio. Sí. Como Pues que es la Coco imagínate. ya estaba facturando y el Etienne así de, espérate, mamita. O sea, aquí no trabajamos, aquí no somos workaholics, porque ella siempre fue muy workaholic, Sí. además. Ella tenía 2 adicciones. O 3. Diría Podríamos 3. decir. El trabajo, el opio. Pero y el como sexo. que el opio, leí un par de cosas Sí, encontradas, o sea, encontradas. Dicen que podía pasar una semana sin meterse Sí. opio, pero el día que se quería meter opio, ¿no? A tope. a morir, A morir. ya sabes. Y luego, o sea, vamos, no era que diario se necesitara meter opio. Sí. O sea, no era una adicción. A ver, ¿sabes? También piensa que era 1910 esto y no, o sea, no te detectaban la depresión y no existía el Xanax. Sí, También para qué duro. dormir, o sea, era otra situación. Lo y usaba esta para mujer dormir, ¿eh? clearly
estaba deprimida. Sí, lo usaba para dormir. Sí. A ver, y claramente tenía muchos traumas. O sea, tuvo una ¿Cómo? infancia muy dura. Muy dura. Y además, o sea, fumaba como francesa. Eso nadie lo tomaba en cuenta en 1910, pero tremenda. Todas las fotos de ella son fumando. Sí. Con su cigarro típico largo, Ajá. ¿no? Sí. Ahora, cortan ya como que a Letienne no le gusta y empieza a un romance con Edward Arthur Boy Capel, que era un millonario que tampoco trabajaba, pero él jugaba polo. Ah, es que el que no trabajaba era No, ninguno de los dos. Etienne tampoco. Ah, ok. Nadie trabajaba aquí. Ok, ok. Entonces, nadie trabajaba, uno montaba, pero el otro jugaba polo. Siento que hacían los ricos, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí. esos ricos herederos, me Sí. los imagino en Totalmente, güey. su rancho No, gigantesco. y piensa que también, güey, el concepto del trabajo, así como que o sea, el día laboral de 8 horas no llegó como No. hasta 1930, ya sabes. Sí, O sea, sí, la sí. gente estaba en otras cosas. Ahora, em, Etienne la introduce al mundo del diseño a la alta sociedad y Boy Capel, que tenía como una ondita muy cool, la inspiran a ella a crear ese look Chanel que hoy conocemos como icónico, elegante, pero práctico. Entonces él Claro. tiene como una influencia más hacia el estilo y el otro güey más hacia la alta sociedad. Con este dinerito que le da su nuevo amante, Coco abre una nueva tienda. Y esta tienda Ya muy top. era muy top. O sea, era ya en la calle de lujo de este lugar donde vivían en Francia y pues empieza a crearse la marca ya oficialmente. Sí. Sí. Ahora, fíjense la crack. O sea, el nivel de crack. Que estalla la Primera Guerra Mundial y la mayoría de los negocios quiebran. Claro. Y tú dices, pues un negocio de lujo, de moda, sombreros. también va a quebrar, ¿no? Pues no. Se da cuenta perfectamente del cambio que provoca la guerra en lo que las mujeres querían. Y se da cuenta que las mujeres que normalmente no estaban en el trabajo o en la batalla, pues en este momento a lo mejor hasta se tenían que ir de enfermeras o a lo mejor tenían que ayudar al esposo a estar ahí como que pendiente, no sé qué. Cambia como lo que querían y que necesitan otro tipo de ropa y ella lo entiende. Elimina el corsé, mete las prendas como en punto, el Sí, jersey como, clasiquísimo ¿no? también. Y como estilos que favorecían el movimiento de las mujeres, o sea, que podían hacer cosas, no nada más como existir. Y eso de verdad marca el inicio de una nueva moda, 100% funcional, moderna, que rompe con esta opulencia de la Belle Époque. A ver, sí ya ella lo traía, porque además piensa que creció en un orfanato, o sea, ella su influencia Claro. como creciendo era ropa de otro tipo, y sí ya traía medio el estilo, pero no es hasta la Primera Guerra Mundial en donde explota como este Sí, hace estilo. match lo que ella traía con lo que la gente quería. Claro. Ahora, otra cosa brillante. Ella se da cuenta que la gente, las mujeres, se van a las ciudades como de veraneo, porque pues ahorita con la guerra y todo no quieren estar, ¿no? En las ciudades principales. En las ciudades principales. Y entonces se mueve y abre tiendas en Biarritz y en Deauville, que son estas ciudades como donde las mujeres ricas se iban a veranear, ¿no? A vivir, A pues. huir, literal, a huir de la guerra. de la guerra, ¿no? Y a partir de ese momento es que realmente se posiciona como ícono de moda. O sea, las modelos empiezan a aparecer en revistas como Vogue, su clientela crece muchísimo, llegan a París, la costa atlántica, obviamente estas zonas de veraneo, todo mundo que es rico y de la alta sociedad quiere vestirse de Chanel. Se consolida en ese momento como la diseñadora de referencia de lujo de su tiempo. Y estamos hablando de que al año que abrió esta tienda ya top, que que el Boy Capel le había financiado, le logra regresar su dinero a Boy Capel. Y otra vez, como lo que contaste con el otro, el Boy Capel dice, ¿cómo que me estás regresando el dinero? O sea, en vez de decir, wow, felicidad, estoy súper orgulloso de ti, dice, ¿cómo que me estás regresando el dinero? O sea, esto quiere decir que yo ya no te mantengo. O sea, esto quiere decir que el negocio que te puse no era un hobby. O sea, y es un golpe muy fuerte como culturalmente y al ego de este cuate y no le gusta mucho. Ahora, Capel fue el amor de su vida. Sí. O sea, por siempre. Capel muere en un accidente de coche en 1919
y Coco cae en depresión. O sea, realmente cae en una depresión muy fuerte porque ella estaba profundamente enamorada de él. Pero también cuando muere dice, la vida es tan frágil que sí, yo ya le había regresado su dinero, pero yo tenía la comodidad de que si algo necesitaba en la vida, él estaba ahí. Claro, el piso no era el piso, ¿no? Y cuando hay un accidente de coche y él se muere, ella se da cuenta de que no puedes como tomar por sentado, como take for granted, que tienes a Boy Capel para que te mantenga cuando necesites. Y dice, yo tengo que luchar por ser una mujer 100% independiente y nunca voy a volver a depender de un hombre. Entonces, este accidente del amor de su vida, como que sí marca un antes y un después en la determinación de Chanel de decir, yo voy a hacer un imperio, va a ser un imperio mío y no voy a volver a depender de alguien. Y esto, ahora que lleguemos al tema de Chanel No. 5, pues hay una contradicción ahí, porque en el perfume acaba dependiendo. O sea, Sí. es un golpe al ego muy fuerte, ¿eh? Y cuéntanos qué pasa con el No. 5, ¿no? A ver, 1921, Coco Chanel le encarga a un perfumista muy importante que se llamaba Ernest Beau. Le dice, quiero que hagas un perfume de mujer con aroma de mujer. Lo hacen juntos y le ponen Chanel número 5. Dos teorías. Ella dice que el 5 era su número de la suerte y que lo lanza de que el 5 del 5 del 5 del 5. No sé. Bullshit. La realidad, lo que todo el mundo dice es que seguramente le dieron 20 muestras Sí. y la número 5 fue la que le gustó. Exacto. Y como siempre decimos, desde estas épocas, 1920, ya los fundadores Romantizaban. romantizaban, ¿no? Yo digo que puede haber una combinación. Total. O sea, chance... Le gustaban muchos Ajá, de las o opciones que escogió le dieron. el 4 y dijo, pero pongámosle número 5. Sí. Chance. O sea, No sé. Ahora, ¿qué pasa? Que Chanel número 5 fue un perfume que cambió por completo la perfumería, por dos razones. La primera, muchísima sofisticación. O sea, hasta ese momento los perfumes solamente eran de una flor, de un aroma. Y este era múltiples aromas. Entonces o sea, se alejaba de los perfumes convencionales de esa época. La otra es que incorporó aldehídos en una proporción más alta. más alta y entonces te duraba en todo. Sí. Y te duraba en la ropa y la gente que usa Chanel número 5 huele a Chanel número 5 hasta que se muere. Sí. O sea, se Y bañan y huelen a y Chanel ya. número 5. Ajá, O sea. es una locura. Ahora, la estrategia de marketing fue clave, porque lo que hizo Coco fue lanzar el perfume, pero no como que lanzarlo así de madrazo. Primero no lo puso a la venta, como que se lo daba a sus clientas más top. Les decía como, úsalo por ahí. Y entonces las clientas más top llegaban y decían de que, ¿qué crees? Huelo a Chanel. Yo, es que, pero no lo puedes comprar. Pero bueno, como yo soy súper clienta. Entonces es básicamente la versión Hermès, pero en 1921. No, o sea, visionaria. Visionaria. Y ya estábamos hablando, tú contaste que ya Chanel era la marca que se usaba en Francia de las señoras ricas. Sí. Entonces ya tenía un nombre y ya se podía colgar de ese nombre que había hecho. Ahora, en 1924 funda la empresa de perfumes que es Le Parfum Chanel, junto a los hermanos Wertheimer, para escalar la producción. ¿Ok? Ahora, tú dirías, güey, la idea fue de Coco. La marca era de Coco. La marca era de Coco. Ellos solamente le fabricaban Lo el posicionó perfume. Coco con sus clientes. Pues no. No. Resulta que estos cuates se quedan con el 70% de la empresa. Un socio de Pierre Wertheimer con el 20% y Coco solo con el 10% de la empresa. Y justo escuché en el podcast que me mandaste que ni siquiera fue como una negociación dura, simplemente como que a Coco le dijeron, y tú te vas a quedar con el 10 y ella dijo, Ok. ok. No se dio cuenta de lo que había hecho en ese momento. Pero la realidad es que aceptó. Aceptó. O sea, no le vieron la cara. No. No fue un fraude. No fue un fraude, robo. no pasó nada. Ella dijo, ok. Y cuando se dio cuenta de lo que estaba vendiendo y de la proporción, dijo, chin. Caí justo en lo que tú decías. Oye, dije que voy a ser independiente. Le acabo de dar la joya de la corona. O sea, esto no es una cosa extra, no es un llavero que le estoy regalando a mis clientes. Es literalmente el futuro de la empresa y yo no tengo el control.
después de la Segunda Guerra Mundial, y ahorita vas a contar como todo este espectáculo, el perfume salvó a Chanel, lo consolidó como una marca de lujo y se volvió la parte más icónica. O sea, Marilyn Monroe era de yo duermo solamente con unas gotitas de Chanel número 5, ¿no? Y era como el epítome del sex symbol de ese momento. Pero elegante. Pero elegante. Entonces, sí. ahora, cuéntanos. Ay, O nuestro sea, Coco capítulo está oscuro. desesperada. A ver, Sí. fun fact que viene el podcast que escuchamos, que los Wertheimer contrataron a un abogado de tiempo completo Sí, para ¿solo? dedicarse solo a pelearse contra Coco, que Coco quería que le dieran más del 10%. O sea, se dio cuenta del error y dijo como, a demandar, se ha dicho. Y estos tenía güeyes de... razón, pero no tenía cómo demandar porque ella había firmado siempre de acuerdo con ese deal. Sí, o sea, el contrato estaba y existía. Era injusto, no era ilegal, Exacto. ¿sabes? Ahora, vamos al capítulo más oscuro de Coco. Y un capítulo del que de verdad no puedo creer que se haya levantado. O sea, es impresionante. Yo te voy a decir mi teoría de por qué, pero la verdad. Va, contamos la historia y luego Sí. ya. Ahora, durante la ocupación alemana, que todos conocemos en la segunda... Perdón, es que veo a la cámara, a tu cámara. Durante la ocupación alemana, en la Segunda Guerra Mundial, Coco se queda en París. ¿Pero dónde crees que vive en París? Augusto. A ver, Coquito. échale. En el Ritz. Pero hay algo muy particular del Ritz. El Ritz estaba ocupado por los alemanes, por los nazis. Y tú no podías quedarte en el Ritz si no eras parte del grupo de los alemanes. O sea, si no eras como amigui de los nazis. Pero ¿qué creen? Otra vez, relación amorosa como siempre. Ella usaba sus relaciones amorosas para conseguir lo que quería. Es correcto. Tuvo una relación amorosa con Hans Günther von Dinklage. Tienes que estar enojada cuando dices. Un poquito. Y él era un agente de inteligencia militar, o sea, un espía alemán. Y fíjense que cuando la cuestionaban de cómo es verdad que tú tienes un amorío con el alemán ella decía, no puedo creer que me cuestiones que a mi edad, 50, 60 años, tengo la oportunidad de tener un amante, un romance, y me voy a fijar en su pasaporte. Hay pocas oportunidades. Sí, hay pocas oportunidades a esta edad de poder tener un amante. Y si lo puedo tener y me gusta el señor, lo voy a tener. No me voy a fijar en si es nazi o si no es alemán. O sea, como que bullshit, ¿no? Que además es siempre el rumor y como que toda la teoría de que Coco fue espía para los alemanes antes de la ocupación. Sí, claro. 100%. Ella siempre negó justo esto que estás diciendo, pero la realidad es que siempre se rumoró y siempre se creyó que era cierto, que ella era espía. De hecho, hay un libro muy famoso de Hal Bong que se llama Durmiendo con el enemigo, que él dice, y afirma que está comprobado que sí Chanel trabajaba para los servicios de la inteligencia alemán durante la guerra. A ver, no se me haría raro. No, y además creo que ella era pragmática. O sea, yo creo que ella decía, a ver, estos son los que tienen poder ahorita, yo los ayudo y le va a ir bien a mi marca así. O sea, como que no, y ella era veía una por ella luchadora, misma, por ni siquiera eso. por su marca, güey. O sea, era como, yo voy a sobrevivir y pues, si esto es lo que tengo que hacer, me Era vale un madres. instinto de supervivencia constante. O sea, él dice, ser un agente nazi era parte de su rutina diaria en París. O sea, y no lo puede negar. Ella obviamente siempre lo negó. Y lo que nosotros creemos es lo que dices, ¿no? O sea, ella era una oportunista. O sea, los nazis tenían el poder en ese momento, pues ella entonces gravitaba. O sea, ella entonces estaba con los nazis, ¿sabes? Y eso lo hemos visto en muchas historias en donde no necesariamente comparten ideales, pero en ese momento lo que les convenía era ser aliada de los nazis. Y pues les conviene a su negocio, les conviene a su bienestar, les conviene a su... Sí, ¿sabes? les vale. Les vale. En teoría, ella no tenía ideales políticos. O sea, ella lo único que quería y lo único que le importaba era la moda. Y lo que le importaba era tener hombres con quien hacer el amor, pero que los hombres los odiaban, ¿no? O sea, ahora, el Dinklage recluta a Chanel en teoría como agente y le apodan Westminster. O sea, le ponen
el nombre falso para que no se supiera quién era, Westminster. Y gracias a esta relación, Chanel consigue la liberación de un sobrino que tenía, que se llama André Palas, que estaba detenido en un campo de prisioneros. Entonces, a ver, claramente sí tenía relaciones fuertes. No, irrelevantes. Irrelevantes. Ahora, a ver, hay fuentes, incluido el libro que te acabo de contar. O sea, el libro que te acabo de contar es Chanel es lo peor que le pasó a este mundo, ya sabes. Es una nazi de lo peor. Ajá, es una nazi, bye. Que sí era. Que pues... Sí, Suena que sí. Suena que sí. Ahora, hay fuentes, entre otras, que aseguran que participó en una cosa que se llamó la Operación Modelhood, que era como, que significaba sombrero modelo, y era un plan en el que un general nazi recluta a Chanel para que viaje a Madrid, ¿ok? Como para enviar un mensaje a Churchill para negociar el fin de la guerra. Sí, o sea, Y hay rumores, o sea, hay es teorías. muy fuerte la teoría de que Chanel fue clave Exacto. para que se negociara un fin de la guerra. Porque Chanel era muy amiga de Winston Churchill. Entonces, sí hay teorías fuertes de que Chanel fue clave para negociar el fin de la guerra. Imagínate que Qué era una fuerte. doble agente. Para los dos lados, claro. Haría todo el sentido. Pues sí, porque los nazis, Winston Churchill, o sea, Es estaba toda la personalidad. amigada con todos, ¿no? De hecho, después de que ya liberan a París, Chanel fue interrogada por las autoridades francesas para entender si sí tenía vínculos con el nazismo, y muy raramente, cuando había muchas pruebas de que sí tenía vínculos con el nazismo, en horas la liberan. Y se cree que esto fue por su relación con Winston Churchill, que pues el Churchill mandó la señal de que dijo, a ver, a esta la dejan ir. Fíjate, es que es brillante esta mujer. En París, cuando ya el ejército gringo empieza a dominar y pues toma las calles, lo que hacía Chanel es que le regalaba los perfumes a los soldados para que se los dieran a sus esposas. Y con eso se los echa a la bolsa al ejército gringo. Esta mujer no tiene abuela, o sea, tiene abuela. Lo máximo. O sea, digo... Además de que sí no tenía abuela. Ya no. Y decide irse a Suiza porque sí sentía muy tenso el ambiente. Si bien Churchill la había ayudado a escaparse. Sí, la sociedad de París la traía atravesada. Nadie Esa la es la quería en realidad París. de las cosas. Y entonces, le vomitaban encima. Fíjate que se va a Suiza, cierra todo lo que tenía que ver con moda de su tienda, de su marca, pero se queda funcionando el negocio de perfumes. Y el negocio de perfumes, básicamente lo manejan los Westheimer, y le pasan su 10% cada mes. Ese 10% la mantiene muy bien. O sea, hoteles de lujo, la pasa poca madre. Vive en puros hoteles, o sea, cero rentas, un departamentito en Suiza. No, o sea, vivía a todo dar con su 10% que le pasaban de los perfumes. Y en 1954 decide regresar a París. Ahora, contexto. Para este momento, Christian Dior ya había dominado el mercado de moda. Que fue un poco lo mismo que pasó con Chanel en su momento preguerra, que las mujeres querían algo más sencillo, más como minimalista, que las dejara moverse. Pero luego, como siempre sucede después de la guerra, güey, lo que quieres es lujo, magia. Es como la tendencia que pasó post la pandemia, que estaba como mucho esta estética pants, de clean look, pants, estar a gusto, y de repente fue, no, queremos colores, queremos las uñas enormes, queremos otra vez existir en como en esta magia de la vida. Total, queremos volver a ser felices y coloridos ¿no? Total. Y siempre pasa eso después de las guerras. Y entonces Christian Dior trae eso. Y ya la ropa de Chanel, aunque había cerrado sus tiendas de todos, o sea, como que se conjugó, ¿no? O sea, esas dos cosas. Pero decide volver a París y dice, yo creo que ya estamos listos para que Chanel regrese. Y pues regresa a lo suyo. Saca una colección, les ponemos una foto de la colección un poco diferente, no tanto en negros, pero sí regresa a esa simplicidad elegante que la caracterizaba, y es un desastre. Nadie quería ese look. La gente, lo que tú dices, quería los dorados y quería los colores y quería sentirse feliz y sentirse guapas. Y además, pues obviamente después de la guerra
las conversaciones en torno a la gente que había apoyado a los nazis pues no eran positivas. Por supuesto. Y ella era muy conocida por haber estado muy relacionada con los nazis y haberse salvado por una amistad con Winston Churchill, pero eso no le quitaba que había estado muy involucrado y que había sido espía de los nazis. Entonces, la verdad es que le cuesta mucho trabajo regresar, pero entra a Estados Unidos y en Estados Unidos las celebridades la empiezan a usar y ahí sí como que es como una innovación, o sea, como que ahí sí llega como algo nuevo y en Estados Unidos no se sabía, no la conocían. Claro. Y es gracias a Estados Unidos que ella logra regresar. Ahora, coincide con que para 1957 Christian Dior como que cae. No sé si cae porque Chanel revive o más bien a Chanel le ayuda a que Christian Dior cae y ella tiene ya un espacio para brillar. Ahora, faltó un paréntesis en la Segunda Guerra Mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, nuestra amiga no solo estaba de espía, también andaba de cabrona con sus socios. Sí, o sea, muy. Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Podrá decir, oye, el trato fue injusto, pero fue el trato que tú hiciste, fueron las consecuencias de tus propios actos. Pero ellos no fueron ni mentirosos, no, ni... le siguieron pagando su 10%, le todo. Pero durante la Segunda Guerra Mundial, Coco dice, ¿sabes qué? Voy a tratar de que el régimen nazi le quite a estos güeyes el negocio y me lo dé a mí, diciendo, yo soy pura y ellos no. Es que no les contamos que Westheimer era judío. Era judío. Y ella muy aria no era. En un punto de la Segunda Guerra Mundial se vuelve legal quitarle los negocios a los judíos para dárselos a los no judíos. O sea, es algo que se podía hacer. Pero los Westheimer eran unos genios. Los amo, brillantes. Y desde antes vieron el problema suceder y dijeron, ¿sabes qué? Lo que vamos a hacer es traspasarle la empresa a Félix Samoa, que este es un empresario francés, y digamos que él nos cuida la empresa, el régimen nazi va a ver que la empresa es de un francés, pero él es nuestro cuate, y luego nos la regresa. Sí. Ya que acabe la guerra, nos la regresa. Tipazo, entonces, ¿no? Tipazo. Porque un malandro no se las regresaba. No, pasó mucho así. Claro. O sea, eso fue muy común en la Segunda Guerra. En algún episodio lo vimos que les dijo como, no te la regreso. En Porsche. No, en algún episodio lo vimos. Pero a alguien sí le dijeron como, tonto, me la quedo. Ahora, ¿qué pasa? Güey, todo el día se peleaban los Wertheimer con Coco. 3 años de litigios, estaban todo el tiempo agarrados del chongo. Entonces llegan a un acuerdo. O sea, Pierre, que era el mero mero, ve la naturaleza de Coco y dice, lo que Coco quiere no es ser empresaria. Lo que Coco quiere no es llevar la empresa al siguiente nivel. Lo que ella quiere es estar a gusto. Vamos a darle su agusticidad. Entonces le dice, a ver, yo te voy a dar el 2% de regalías sobre todas las ventas mundiales de Chanel número 5. Voy a cubrir todos tus gastos de vida y lujos personales, vivienda, viajes, caprichos, todo lo que a ti te gusta hacer. Y te voy a dar una suma inicial, o sea, un cheque de $350,000 más o menos, como por compensación de los daños de estos litigios y estos años duros que hemos vivido. Y tú vas a vivir increíble y yo me voy a quedar con la empresa. Y de Coco, perfumes. De perfumes, ajá. Y Coco dice, me encanta. Y con ese respaldo financiero y con ese dinero, es con el dinero con el que relanza la casa de moda y vive en el Ritz de París. Y se la pasa increíble. Otra vez, ya ahorita sin los nazis. Sin nazis, o sea, ahora, pagando, pues. Ya platicaste, ¿no? O sea, que el regreso fue difícil, Estados Unidos sí la aprende, pero ella muere el 10 de enero de 1971, a sus 87 años, en una suite en el Ritz, llena de sus asistentes, de sus amigas cercanas, y cuando ya sintió que se iba a morir, como que dijo, así es como se debería de morir, haciendo alusión a que se murió en el Ritz, llena de lujos, rodeada de sus amigas y pasándola bomba. Sí. Hay otra teoría, ¿Qué? Que es que justo antes de morir, extendió el brazo para agarrar su jeringa de opio. Esa también me gusta, esa teoría. Y estaba a 2 de clavarse la jeringa y dijo, así es como se tiene que morir. Y ahí murió.
de una sobredosis. Sí. Vamos a quedarnos con la historia de la sobredosis. Son esas dos teorías. Por la anécdota. No sería la que sabemos ella hubiera contado. Ella hubiera contado la la del de Ritz lujo. elegante. Totalmente. Ahora, ¿qué pasa con Chanel se muere Coco? ¿Qué pasa con Chanel? Ajá. Cuando se muere Chanel, se vienen momentos muy complicados. La realidad es que Chanel sobrevivía gracias al perfume. Se empieza a considerar que la moda de Chanel es aseñorada, otra vez, Boom, como boom, anticuada. boom. Y en cuanto muere, cae la dirección creativa en una mujer que se llama Yvonne Dudel, que había sido asistente de Chanel, pero se muere muy poco tiempo después. Entonces dura muy poco y sucede un desastre. Porque cuando Yvonne tenía muy claro como la dirección creativa de Chanel y sabía seguir lo que ella había estado haciendo con ella mucho tiempo. y la conocía bien y como que fue como seguir un poco lo que Chanel había hecho, pero duró tan poco que cuando se muere repentinamente, no era esperado, no había un claro líder. Y entonces como que varios diseñadores, unos diseñaban unas cosas, otros diseñaban otras cosas, no había como una dirección clara y no hubo ni una visión ni una personalidad clara de la marca, como que cada quien hacía lo que quería. Ya. Y en el 74 lanzan una colonia que se llama Cristal y en el 78 Chanel empieza a introducir accesorios. Queriendo expandirse, queriendo crecer, pero un poco sin rumbo, ¿me entiendes? O sea, un poco como por acá, Sí, o sea, por como allá. que le trato de pegar, pero no traigo un hilo. No tengo una directriz y además no tengo la creatividad que tenía ella, ¿ok? ¿Y qué pasa? Jacques Wertheimer compra la Maison Chanel, la ve en problemada, la ve sin dirección y dice, aquí hay oportunidad. Ya nos va muy bien a los Wertheimer con el perfume, yo creo que podemos agarrar toda la empresa y hacer lo que sabemos hacer muy bien. La realidad es que la compra y la deja en la banqueta. No la pela. Solo la compra y bye. Y él supone que por comprarla ya va a crecer y pues no le va muy bien. No recibe mucha atención Chanel y sigue sin directriz y sin rumbo. Pero el hijo Alan le dice un día, oye, pa, déjame a mí la Maison Chanel. La verdad es que la tienes muy abandonada y yo tengo ideas. Creo que si yo la agarro, le podemos dar la vuelta. Y este cuate hace unas inversiones brutales, muy inteligentes en campañas de publicidad y como en posicionar a la marca como exclusiva. O sea, como hace este estilo de cosas como las que Chanel hacía de los perfumes no los vendo. Solo a los clientes tal. top. Ajá. Relanza el mercado de fragancias y cosméticos. O sea, como que llega como con ojos nuevos y limpios. Y entonces, ¿qué pasa? Papá, yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar a un diseñador que dé dirección creativa, que ponga personalidad única a toda la marca. Lo que nos está pasando es que no tenemos una personalidad, una cabeza creativa. No que además lo vimos en el episodio de Hermès, que se usaba que las casas de moda tuvieran al director creativo y al director general. Y las casas de moda que triunfaron fueron las que tuvieron a un gran director creativo al mismo tiempo que a un gran director general. Y muy fuerte, ¿no? Como, a ver, o sea, y siempre son divas. O sea, siempre son, se hace lo que yo digo, mi idea creativa, mi arte, ¿no? Y es en 1983 cuando traen al famosísimo Karl Lagerfeld. Que la macro prende. La prende. Le da personalidad, le da dirección creativa, todo. La rompe cañón. Antes del Karl Lagerfeld, la marca era considerada anticuada, ya nadie la quiere, es para señoras grandes. O sea, sí se vendía, pues, pero las señoras de 60 años, ¿no? O sea, no era como que lo que las chavitas querían en la moda. Este cuate moderniza por completo la moda sin traicionar el legado de Coco. O sea, hace algo muy inteligente, muy difícil de lograr, que es, no nos vamos a deshacer del tweed. O sea, el tweed es ni las perlas, ni el logo. No nos vamos a deshacer de las perlas. No nos vamos a deshacer del negro, del Little Black Dress. O sea, esos iconos van a seguir existiendo. Las bolsas estas con cadenas van a seguir existiendo, pero las vamos a modernizar. Les vamos a meter un toque actual, juvenil, atrevido. Lo que ahorita la gente quiere y la rompe. Ahora sí que como la chaviza diría,
logra hacer algo muy iconic. 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 Oye, voy a aprovechar Sí tu se dice palabra. así, ¿no? Iconic. Sí. Sí, no sé si la chaviza dice iconic. Y la chaviza de atrás así de... Y la chaviza de que es iconic, güey. A ver, así de... voy a aprovechar tu palabra iconic para hablar de nuestros amigos del podcast Open English. A ver, señores. Creo que la segunda queja más recurrente en este podcast, la primera siendo que tenemos un acento chilango fresa espantoso, Horrible. pero que se corrige, ya se saben este sí. tip. Si son nuevos, no, tal vez no lo saben. Se corrige si ustedes ponen el podcast en velocidad 1.2, se nos casi elimina. En ardillitas. Ardillita se casi elimina. Pero la segunda queja es que siempre estamos hablando inglés. Y eso sí no se elimina con ninguna. Con Eso nada. no se elimina. Solo se elimina la molestia. Se aprende en inglés. Aprendes inglés. A ver, les vamos a platicar de Open English y les voy a enseñar básicamente qué es Open English. Con Open English aprendes inglés 2 veces más rápido que con otros métodos. Para mí lo valioso es que tienes clases ilimitadas las 24 horas del día sin restricciones. Es decir, puedes tomar 1, 2, 3, 4, 5 clases si quieres y en el horario que tú puedas. Esa flexibilidad para mí está iconic. Iconic. De lujo. Además, que está muy bueno tener este mix entre profesores nativos reales y un tutor con inteligencia artificial con la que platicas constantemente. Es la mezcla perfecta entre tecnología y el sistema tradicional de tener un tutor para que cuando estén escuchando el podcast, ahí se ponen en los comentarios, ¿qué crees que iconic significa? Increíble. No sé qué significa iconic. Yo también necesito las clases. Icónico. Sí, la verdad es que, o sea, realmente no es que nos queramos escudar en que hablamos inglés y que no queremos que se enojen. No tiren este consejo a la basura. O sea, realmente hablar inglés hoy en día para el mundo corporativo ya es un básico. O sea, ya no es, lo pongo en mi currículum, wow, hablo inglés, ya es, ni siquiera lo pones en tu currículum porque se asume que tienes que hablar inglés, ¿no? Y de hecho, si escanean el código que ahorita les estamos poniendo en... Ay, perdón, es que veo la cámara que no es, discúlpenme. Si escanean el código que les estamos poniendo ahorita en este momento en la pantalla, van a poder ir a un test que les dice en qué nivel de inglés están. El test es completamente gratis y les va a sugerir en qué nivel arrancar. De verdad, escúchenos, háganos caso, tómense la oportunidad de aprender inglés. Con y Open ahora English. Vamos a cambiar el podcast y ahora solo va a ser en inglés. So, this transformation, let's continue. Ahora sí, regresamos al podcast. A ver, Carl. ¿Qué hizo Carl? Ahí te van 3 puntos clave y cómo, o sea, qué resultados tuvo Mr. Carl. Las minifaldas fueron un éxito con Carl, porque usó los mismos materiales, el mismo vibe de Chanel, el tweed, el negro, las perlas, pero vamos a hacerlo Actual. mini, vamos a hacerlo más actualizado. Vamos a enseñar la pierna. Luego, como que los saquitos los hizo un poco más ajustados, que era la figura que se estaba usando más en ese momento. Sí, no cuadrados. Exacto. Las botas altas, combinaciones más inesperadas, ¿no? El tweed de repente con una tela que tal vez en ese momento no hacía sentido. Y se volvió símbolo del lujo, pero contemporáneo. Y logró hacer esa transformación que estaban buscando los dueños. La otra es que fue como... Se volvió el ícono de los 90s, 80s, 90s, no 90s, 80s, 90s, finales de los 80s, principios de los 90s. Y lo que él también entendió fue que no solo era hacer magia en la ropa y hacer buenos diseños, sino el marketing que venía atrás. O sea, que supermodelos, que era lo más relevante de los 80s y los 90s, las supermodelos, creó desfiles espectaculares que hoy siguen siendo una parte iconic, que ahora siguen siendo iconic para Chanel. Y potenció el logo como un símbolo aspiracional. En ese momento no se usaba tanto el logo como un símbolo aspiracional. Y Karl Lagerfeld fue el que dijo, es que si traes el logo, las 2 Cs famosísimas, tú eres cool, ¿no? Ahora, pasa de ser una marca en declive a ser una marca top, un referente de lujo. Crea como accesorios icónicos como el bolso 255 que estábamos platicando y brand equity. Ese es el resumen de lo que hizo Karl Lagerfeld. O sea, crear realmente el valor de la marca para todo el mundo, ¿no? Ahora, estuvo 36 años al frente de Chanel hasta que murió en 2019 y fue la era más larga y fructífera de la marca, incluso más larga que la de Coco.
Sí. Entonces, y más rentable. Significativamente más Sí. rentable, porque también la Coco luego que ya cerraba la tienda, que se iba a Karl Ritz de por acá. Sí, O sea, sí. Karl Lagerfeld Sí, es fue el Chanel, empresario. literalmente. Bueno, la parte creativa, obviamente Ajá. el West, ¿cómo es? Fue un visionario. Wertheimer Ajá. es el empresario, pero este lado creativo realmente de direccionar la marca a una brújula Sí, correcta o a un North Star, pues funciona. sí, fue Carl. Ahora, ha tenido dos como directores creativos después de Karl. Virgin Viard, que dirigió la marca hasta el 2024, o sea, esos 5 años, acaba de ser reemplazada por Matthew Blazy. No sé si a la gente le gusta o no en el mundo de la moda, pónganos en los comentarios, pero eso es lo que ha Y pasado. es muy nuevo, ¿no? Es muy nuevo, la verdad. Ahora, del otro lado, de la parte de negocio, tenemos a Lina Nair, que es la CEO, que ella, su enfoque ha sido en sostenibilidad, en inclusión. Hoy la marca como que combina la visión de Nair con los Westheimer, pero no estoy segura del Matthew Blazy. O sea, no sé en la parte de dirección creativa No, qué está tampoco. pasando, ¿no? Y hacia dónde va. La realidad es que... Espérenme, 12. O sea, la realidad es que si hoy vemos la historia hacia atrás, o sea, porque ya vamos a llegar a lo que está sucediendo actualmente y si podemos hacer un resumen es, para mí Coco puso los fundamentos de lo que es la marca. El negro, el Los tweed, clásicos, los como los clásicos, ajá, íconos. los íconos. Eh, Entendió ella cómo meterse en la alta sociedad, empezó toda la parte de los perfumes, La la exclusividad. exclusividad, como también aire un poco de misterio que ella tenía. O sea, la persona se volvió como parte de la marca es que quiero ver quién es esa amante que tal vez no es la típica persona, pero es súper elegante, pero es divertida, ¿no? Y a lo largo de la historia, esa marca se le han ido sumando estos güeyes de negocios, los Westheimer, también Karl Lagerfeld y la banda que llega hoy, ¿no? Como de dirección. Pero es que Pero estamos también pasando. valdría la pena, o sea, hacer igual un capítulo de la historia de Karl Lagerfeld. Ajá. No, y ver, o sea, creo que el ángulo de este episodio fue el cómo se construyó Chanel. Ajá. Igual valdría la pena hacer ahora un qué viene ahora o qué está pasando Sí. con esta nueva Con dirección. Matthew Ya sin Blazy. Carl, Sí. ¿no? Ahora, ¿por qué ha bajado tanto en ventas y rentabilidad Chanel? Es muy pronto para decir, porque, a ver, la baja lleva poco tiempo, Claro. muy drástica, o sea, 30% en baja de ganancias operativas es muchísimo, pero no tenemos todavía suficiente data para analizar qué es lo que está pasando y si es una tendencia, o sea, si este año se repite esa baja. Pero ahí les va como un poquito de nuestras teorías. El primero es el contexto macroeconómico y geopolítico, que es muy complicado ahorita. O sea, realmente el sector del lujo está viviendo una desaceleración a nivel global. O sea, no es solo Chanel. También es por el estado de China, o sea, porque, ese justo Sí. lo vas a tocar. El segundo justo es China. O sea, China es el consumidor más grande de las marcas de lujo, históricamente, o en los últimos años. Sí. Y la verdad es que este mercado está sufriendo mucho en consumo. Ha bajado mucho el consumo, la capacidad de gasto de los chinos está en una crisis. Entonces, eso pues, no le ha ayudado. Que además, ¿te acuerdas como que la era dorada, cuando justo China tuvo este boom económico, dale, hace 10 años, que se hacían filas en las tiendas de Chanel y de Louis Vuitton en París de gente que venía de China a formarse en esas tiendas. Foto en la Y se tienda, tomaban fotos y gastaban cientos de miles de dólares en esas tiendas. Eso ya no sucede. No, y además ya están todas las tiendas en China. Claro. Y ya tienen 1000 opciones también. Y claro. Ahora, yo creo, personalmente, no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo, pero las subidas de precios tan excesivas no fueron una buena estrategia. O sea, creo que realmente la gente, pues te enojas, ¿no? O sea, llevas no sé cuánto tiempo ahorrando para comprarte tu flip-flap o como se llame, de $5,000 y de repente volteas y ya cuesta 10,000. Claro. O sea, creo que es desalentador, ¿no? Y creo que a lo mejor ya dicen, bueno, pues ya si estoy en 10,000 ya me compro la Hermès. O sea, como que sí siento que no ha sido como la estrategia correcta ir subiendo tanto los precios. Y la otra es que creo que definitivamente ha jugado mucho mejor ese juego de escasez
porque Hermès no sube el precio, solamente cada vez lo hace más escaso y más deseado su producto, y Chanel sube y sube y sube los precios, pero hay oferta para el que quiera. O sea, Sí. como que es otra estrategia, pero creo que no le ha... Y además, no sé, o sea, que nos ponga la gente que más conoce del tema del producto, pero no siento que la calidad de Hermès y la de Chanel sean comparables. Yo sí argumento mucho que Hermès es la última marca de lujo que queda. Sí. Realmente de lujo. O sea, Yo creo lo que... que significa ser una marca de lujo en el fondo, Sí. ¿no? O sea, como tener los mejores materiales, Sí. la mejor, o sea, el craftsmanship, la mejor como mano artesanal. Sí. La verdad que no lo tiene Chanel. Yo creo que Chanel tiene buena calidad. Ajá, Esa es mi sin duda. percepción. O sea, no sé, yo no sé de moda, Sí. pero yo sí creo que Chanel tiene súper calidad. No creo que tenga este rollo artesanal, Ajá. eso no, pero sí creo que tiene los mejores materiales, el... Pero tú crees que al nivel de Hermès, no creo. no sé cómo se llama, el tweet correcto, o sea, es Sí. como el cruce de puntos finamente... Pero no sé si al nivel de Hermès, o sea, lo digo por los precios. Sí, no sé. No No sé. sé, y gente que sabe de moda, mejor díganos, porque nosotros claramente no somos el mercado. Y lo que es interesante es que, irónicamente, con las ventas con las bajas de ventas, con las bajas de utilidad y todo, sí está ahorita Chanel en un momento de mucha inversión. Supongo que quieren revertir lo que está pasando. 1.800 millones de dólares en 2025, 43% más que el año anterior. Y esto se ha destinado a expansión de tiendas, y mejora en la cadena de suministro, campañas de marketing muy fuertes, 2.400 millones de dólares para otras iniciativas de marketing, que obviamente esto no ayuda a la utilidad, No, por supuesto. pero pues que no. obviamente es una apuesta a que eso sea un impulso para las ventas en los próximos años. Entonces, estamos en un, creo que, limbo en el que estamos viendo, no sabemos si es una tendencia a la baja, creemos que sí, pero también los estamos viendo invirtiendo mucho y apostándole a que la pueden sacar adelante. Sí, es tan interesante eso, o sea, el punto de vista de lo que la gente ha visto en las colecciones del nuevo director creativo. Para mí es eso, porque ahí te va. Debato lo del precio, porque creo que el consumidor de lujo es lo que decíamos de los billonarios hace poco. La gente rica cada vez tiene más dinero. No es que haya menos dinero en el mundo. Cada vez hay más dinero en el mundo. Solamente que está Mal más concentrado, sí. ¿no? Entonces, sí, obviamente hay cambios macroeconómicos que afectan a la mayoría de la población, al 99% de la población. Walmart, Target, hasta podríamos pensar Amazon, sí, esos, ok, sí hay un contexto macroeconómico de inflación, pero el lujo no necesariamente, Sí, de acuerdo. porque su clientela, ¿tú crees No que le está más afecta si el pobre. huevo está en 180 pesos? Ahora, no, te voy a debatir. Ajá, Voy a ser la abogada del diablo Sí. acá. Mera opinión. El lujo no necesariamente está dirigido a la gente más rica. es cierto. El lujo está dirigido a la gente Que quiere que ser la más quiere rica. ser la más rica. Totalmente de acuerdo. Aspiracional. Entonces, no sé Totalmente. si la gente de clase, media alta o clase media, o sea, la gente que se compra, no puedo generalizar, pero es muy común que para comprarte la bolsa Chanel o la bolsa Hermès ahorras. O sea, no es que tienes Sí. pocket money. Sí, de yo estoy 15,000 pensando dólares. o sea, no entiendo el mundo del lujo, o sea, no entiendo que no te sobrara dinero, pero entiendo que ese no es igual el comprador. Yo creo que O sea, no es. el comprador debería de ser teóricamente el güey que le sobra dinero, Debería, pero yo creo que no es. pero no es. No sé si al nivel de Birkin o las bolsas más caras, sí, es el que le sobra. Ajá. Y hay como un punto intermedio en, no sé, los Balenciagas, los Louis Sí. Vuittons, que son más para, no el que le sobra, sino el que ahorra para comprarse. O sea, no sé bien, esa es mi percepción. A lo mejor, y no sé, en los comentarios nos pueden complementar y ver. sí. Yo, o sea, lo que creo es que Chanel no es cool y que no es un tema de precio. La gente está dispuesta a endeudarse, a hacer, o sea, Hermès está creciendo como nunca. Sí. Entonces, acuerdo. ¿por qué? Y Louis Vuitton también. Y Louis Vuitton también. No es un tema de precio, es un tema de coolness. La gente entiende
que el valor del producto no es lo que estás pagando. Lo que estás pagando es el coolness factor que tú te sumas. Y es interesante porque Hermès sigue con sus clásicos de toda la vida. O sea, no es que esté innovando No. y haciendo un coolness factor. Pero es el siembre de producto, Pero es la es- exclusividad. O sea, hay cosas que ha hecho Hermès bien que los demás no. Yo también creo. Ajá. Este fue otro episodio de Chisme Corporativo. Nos vemos el próximo martes. Campanita, campanita, campanita. Los queremos. Gracias por Para llegar mí hasta nunca acá. cambien. Denise, nos vemos mañana. Ay, Eres tú, va. soy yo, perdón. Ay, güey. Yo juraba que era yo porque soy la típica. Pero Es que no sé cómo quitar esto. a ver, ahí está en silencio. Ayer tuve un conflicto con mi papá porque no le contesté el teléfono en la tarde. Y está ¿Sí? enojado. Sí. Uy, ¿está enojado? Sí, güey. Porque cree que te vas a morir. Pues es que se preocupa mucho. ¿Sí? Sí. Sí, lo entiendo. Me gusta el porqué ahora de Chanel. Yo no sabía que estaba viviendo una crisis numéricamente. O sea, no sabía el tema de las ventas. Pero, puta madre. ¿Quién es, güey? Perdón. ¿Sí? No, mame, joven. O sea, una llamada más de Platacard y literal les voy a ir a incendiar las Pero oficinas. para hacerte cliente. Sí, güey. ¡Ah! I Qué fucking horror, hate güey. them. ¿Quién les da la base de datos? No sé, güey. O sea, me están matando. A ver, modo silencio, vibración, activa en modo silencio, no, No, pero vibrar quita el nunca. vibración porque Ya. ese te saca de quicio. Ya. Ajá. Y aquí en la edición va a salir la plataforma y entonces solo lo voy a decir. Con Open English. Perdón. ¿Qué es Open English? Perdón.